Hola hermanos, hola hermanas, ¿cómo están? Quería mandarles esta reflexión en forma de podcast y surgió de la siguiente manera. Ayer estuve en el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, y me encontré con una escultura, por decirle así, que me llamó muchísimo la atención y que me había llamado la atención hace unos años cuando había estado. La tienen en la foto, en la pared hay una repisa donde uno va a encontrar allí un montón de frascos de pelos y frascos de uñas. Y para poder entenderlo voy a tratar de traducir el escrito que estaba al lado, que está escrito en un inglés bastante complejo. Mil perdones si la traducción no es muy segura. Dice así, y a partir de eso voy a hacer la reflexión. Dice: 1985 fue un mal año. Mi padre había sido diagnosticado con cáncer de faringe. El otoño anterior, mi matrimonio había comenzado a deteriorarse. En enero, yo fui a consulta para ayudar a mi madre con la enfermedad de mi padre. Consulta psicológica. Mi padre falleció en abril. En junio recibí la evaluación escrita de mi trabajo filosófico por parte de mis antiguos colegas de la universidad, que ellos habían escrito después de haber consultado a un abogado de la universidad acerca de cómo denegar mi posición sin un juicio legal. En el escrito, ellos describían mi trabajo como incompetente, inadecuado y defectuoso. Y a mí, personalmente, como una persona desconcertante, frustrante e irresponsable. Durante el siguiente verano, en otoño, mi matrimonio continuó deteriorándose mucho más. En ese momento mi posición fue denegada y a mediados de diciembre mi esposo y yo no habíamos estado dialogando por semanas. Tuve por seguro que si yo podía mantenerme para escaparme de un desamparo, estaría bien. O sea, la realidad es que no explica ahí. En la nota esta es que había perdido el pelo, empezó a perder todos los pelos, empezó a guardar las uñas que se iba cortando. Y es impresionante porque, bueno, en medio de los Picassos, de los Mondrian, de los Van Gogh que hay, está solo esto en una pared y me hizo pensar mucho, mucho, pero mucho, es impactante, lo que es la memoria del dolor. Esta persona estaba sufriendo un gran dolor y había puesto, fue como ir juntando el cabello que se le caía, las uñas que se cortaba, una forma, y ir juntándolos en frascos, una forma de, bueno, en su caso fue transformar ese dolor en una forma de expresión, que es arte. El arte es una forma de expresar a veces la interioridad. Y a mí me hizo plantear todo un gran tema, que es el tema de la memoria del dolor. Digo, ¿cuántos de nosotros, gracias a Dios, no tenemos estos frascos? Pero si tuviéramos que armarlos, muy posiblemente estaríamos con, no sé si con una pared, si con dos o con una habitación completa llena de frascos de distintas cosas que representan y simbolizaban todas esas pérdidas juntas. Evidentemente, el cabello que se caía, las uñas que se cortaban representan todas las pérdidas que tenía esta persona. Pérdida de su papá, pérdida de su trabajo, pérdida de su matrimonio. Yo creo que de alguna manera todos y todas, más de una vez, vivimos esa experiencia de seguir guardando ese dolor, pero ni siquiera con la posibilidad de expresarlo. Seguimos guardando ese dolor. Y yo creo que ese dolor guardado, ese dolor que se transforma en memoria del dolor, en recuerdo del dolor, en vivir de alguna manera casi regodeándonos en el dolor, lejos de ayudarnos, nos va enfermando y nos transforma en personas tristes, en personas que estamos amargados, donde todo es motivo como para ponernos a enojar, a recordar amarguras. Y yo creo que una cosa que es esencial en esto, en un proceso de sanidad interior, es hacer una memoria no solo del dolor, sino también una memoria del agradecimiento. Porque siempre, en cada una de nuestras vidas, primero el Señor está siempre y nos va acompañando. Por eso dice el Salmo: desahoga ante Él tus preocupaciones, tus afanes, y Él te responderá. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera cuando podemos deshacernos de la memoria del dolor, o sea, seguir recordando, pero ya sin ese regodeo, sin ese regusto, sin ese volver a deleitarnos en el dolor, nos damos cuenta que hay toda una cantidad de cosas que son complejas y que en realidad se pueden vivir de otra manera. Por eso, si hoy estás viviendo una situación parecida, una situación así compleja,
te quiero invitar a repensar tu propia situación. Digo, a lo mejor no tenés los frasquitos en tu casa, pero sí tenés un montón de frascos en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, donde están guardándose todas esas pérdidas. Y que, lejos de expresarse, siempre son motivo. La expresión es motivo de sentir nuevos dolores. Abrir el corazón al Señor es decir, también en estos momentos no solo pierdo, como pierdo el pelo, como me voy cortando las uñas, sino también puedo expresar que también hay, que sigue, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue estando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta reflexión hecha desde el MoMA, Museo de Arte Moderno de Nueva York, me hizo pensar en muchas situaciones, en muchos hermanos y hermanas que están viviendo estas situaciones. Digo, no se dan una idea en un museo tan impresionante como el MoMA, donde hay arte moderno y hay cosas sublimes y hay cosas que realmente no me interesaron, para ser auténtico, donde uno puede deleitarse con un cuadro de Picasso, de Mondrian, de Van Gogh, donde uno puede ver las obras de Andy Warhol, Marilyn, la lata de sopa Campbell, que son del arte pop de los 60, que son íconos verdaderamente. Fíjense cómo queda uno prendido precisamente en esta memoria del dolor. Lo que quisiera invitarte, mi hermano, mi hermana, es en ese momento a que puedas trabajar esas memorias del dolor en la confianza y en la seguridad de que el Señor te está escuchando y sobre todo en la seguridad de que también junto con la memoria del dolor tenemos que tener una memoria del agradecimiento de aquellos, de aquellas, además del Señor, que siempre siguen acompañándonos en nuestro camino. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.